Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Daf Yomi, Masejes Sotá, Daf Yud Dalet, página 14. Quedamos en la sexta línea al final. Rebihama Berebi Hanina. Dijo Rebihama Berebi Hanina Amar, dijo, Av Moshe Rabbenu eno yodea ejan kabur. Incluso Moshe Rabbenu no sabía dónde estaba enterrado. ¿Cuál es la prueba? Que ti baja, pone el versículo, Moshe pone Veloyada ish et keburato. Dice que la gente, el Oyada Ish, no supo persona dónde estaba el enterrado Moshe. Uketiva también pone un pasuk sobre Moshe, Bezota Berajá Asher Beraj Moshe Isha Elohim. Esta es la berajá que bendijo Moshe, el Dios, la persona de Hashem. Ahora, persona importante también puede ser. Bueno, le más es que hacemos una que se llama Ish Ish. Como aquí pone Ish, habla de Moshe. Ahí cuando pone Veloyada Ish, es que ni siquiera Moshe sabía dónde estaba enterrado. De Amar Rebijaba, Rebijana y Premanikar Moshe es el Bet Peor. ¿Por qué fue enterrado Moshe enfrente del Bet Peor? Que de Lejaper al Maasé Peor. ¿Para qué? Para hacer capará por el Maasé. Lo que ocurrió en Peor, que el pueblo judío se cayó en la prostitución, Javed Shalom. Entonces pues fue enterrado ahí. De Amar Rebijama Berebijaina, May Dichtib, que pone el pasuk Ajare Hashem Elohechem Telehu, detrás de Dios, vuestro Dios andarán. Vejieb Shalom le Adam le Jara Shejina, que la persona puede ir detrás de Shejina. Vealok Varemar, poner el versículo que Hashem Eloqueja es Ojlahu, Dios tu Dios es un fuego que consume. Entonces, ¿cómo podemos ir detrás de Hashem? Entonces, ¿cuál es la intención del pasuk? El pasuk viene a enseñarnos le alej que la persona tiene que ir detrás del comportamiento, de las cualidades de Dios. Mahum al Bishalom, como Dios viste a los desnudos. Dichtiv, pone el pasuk con Adam y Javá, vayas Hashem Elohim, hizo Dios le Adam ulishto a Adam su esposa kotnot, túnicas de cuero, ya veremos de qué es. Vaya al Bishem y los vistió. Afatá al Beshalomim, también tú tienes que vestir a los que no tienen ropa. Haz Beshalom. Akadosh Baruch Biker Jolim, Dios visitó a los enfermos. Dechtiv, como fue el pasú con Abraham vino después del Brit Milá. Vayera el Hashem Belonem Ambre, y se mostró Dios para visitar a Moshe, a Abraham vino en el Onem Ambre. Avatá Baker Jolim, tú también tienes que buscar hacer la mitzvah de visitar enfermos. Akadosh Baruch Hu Nihem Abelim, Dios consoló a los que están en los deudos. Dichtiv, los que están en duelo. Dichtiv, Vayhia Haremot Abraham, y después que murió Abraham, Vaybarech Elohim et Yitzhak Beno, bendijo Dios a su hijo Yitzhak. ¿Qué es esa bendición? Eso es la bendición que se le hace, que es Birkat Abelim, a los que están en duelo. Afatán Abelim, también tú tienes que cumplir la mitzvah de consolar a los Abelim. Akadosh Baruch Hu Kabar et Betim, Dios enterró muertos, Dichtiv Baikbor Oto Bagay, y enterró a Moshe en Gai. Afatá, también tú tienes que emular las cualidades de Dios y también cumplir la mitzvah de Kebor Betim. Ahora la Gemara pregunta, Kotnot Or, le hizo túnicas de Or. Ahora, ¿qué significa este Or? Túnicas de Or, más lo que Rabbi Shmuel. Hadamar, uno dice, Davar Amina Or. Sí, le hizo algo de que viene de la piel, o sea, que la piel del cuero animal o la lana del animal. Y de ahí, es así como explica que era tzemer, era una lana. Y entonces, Or quiere decir que el del Or de la oveja hizo una túnica para Amejabá. Bejatamar, no es eso, es Davar Shaor Nene Meno, es algo que la piel del ser humano tiene mucho provecho, se calienta mucho. ¿Cuál es eso? Y le hizo una ropa de lino. Hay que decir que ahora aquí no es el producto con que hizo, sino es el cuero, la piel del ser humano. Dará Revis Amblay, Torah Tejiratá Gemilut Hasadim. La Torah comienza con hacer bondad a los demás, de sofá, y también al final termina con Gimul Hasadim, hacer bondades. Tejilatá, en un principio, Gimul Hasadim, hacer bondades, Dichtiv, Vayas Anay Elohim, le damos listo, Kotnot Or Be'el Bishem, Dios hizo túnicas de Or y los vistió. De sofá, también al final es Gimulut Hasadim, termina con qué? Con hacer bondades a los demás, Dichtiv, Baikbor, Oto Bagay, y lo enterró a Moshe, a él, Bagay. Muy bien.
Darash Rabbi Simla, y dijo Rabbi Simla, mi prema ni taba Moshe Rabbeinu likanes le'eretz Israel. ¿Por qué tenía tanto deseo Moshe Rabbeinu de entrar a tierra de Israel? Que lo pidió tanto, 515 tefilot. Vejile Ejol le pidió a Hutzarij, ¿acaso él quería comer las frutas de la tierra de Israel? O Lisboa Mitubá, o hartarse de las cosas ricas o buenas Hutzarij él necesitaba? Seguro que no. Él la pagué quería entrar. Kajamar Moshe, así dijo Moshe, Arbe mitzvot distabu Israel. Muchas mitzvot fue el pueblo judío fue ordenado. Bemikaimim el Abre Israel, y muchas de ellas no se cumplen sino en la tierra de Israel. Ekanes ani la aretz, voy a entrar yo a la tierra de Israel, que de Shet Kaimu Kulam al Yadi, para poder yo cumplir ellas, esas mitzvot a través mío. Amalo a Kadosh Baruj Hu, le dijo a Hashem, Klum atay vakesh ele kever sahar. ¿Tú para qué quieres entrar a Israel? ¿Para cumplir mitzvot? ¿Para qué? Para recibir recompensa por esas mitzvot, para elevarte. Maleani aleja kiru asitem. Yo te voy a considerar como que entraste y las hiciste. Sheneemar lachen ajalek lo berabim ve'ed atzumim yehalek shalal tachat asher era lamavet nafsho ve'ed posh'im nimna vehu chet rabim nasa ve'la posh'im yafgia. Vamos a analizar este pasú poco a poco. La jena jalek lo berabim, y yo le voy a repartir a él con todos. Significa que Moshe Rabbeinu iba a recibir recompensa de la tierra de Israel. Yahol, tú puedes pensar que va a recibir Kajaronim, como los últimos, que es decir, como los de su generación. Velok Rishonim, y no como los primeros, que son nuestros Habot. Tambun Lomar, dijo el versículo, Bet Atzumim, y con los Atzumim, con los Atzumim, los sobresalientes, Yehalek Shalal. Voy a también a repartir a ti, Moshe, el botín. ¿Qué significa? ¿Quién son los Atzumim? Los fuertes, los sobresalientes. Que Abraham, Isaac y Jacob, Shehem Atzumim Batorah B'Mitzvot, que son personas entregadas e íntegras y sobresalientes en el tema de la Torah, las mitzvot. Entonces también Moshe iba a repartir el premio de la tierra de Israel con ellos. Tajat Asher era la Mavet Nafsho. ¿Qué significa el pasuk? Eso en lugar, a cambio de que era entregó su vida a la muerte. ¿Y qué es lo que es? 2 puntos. Shemasar Atzmo la mitad. Él entregó por el pueblo, se entregó a la muerte. Sheneemar, como dijo el versículo, Bim Ain Mejenina, si no perdonas al pueblo, me borras de tu libro. Y sigue el versículo allá, Bet Posh'im Nimna, y con los Posh'im Nimna, ¿qué significa eso? Shenimna, Nimna, que fue contado, Inmete Midbar, con los muertos del desierto, que es decir, que él, igual que esa generación no entró a la tierra de Israel, se murió en el desierto, también fue contado con ellos. Behujet Rabim Nasai, el pecado del público cargó, Shekiper Masea Egel, que él pudo lograr que se expiara el pecado del becerro de oro. Veleposhim Yavgia, ¿y qué dice Veleposhim Yavgia? Que es como tenía el versículo allá. Y dice, Shebikesh Rahamim el Poshe Israel, él pidió tefilá para que los negligentes de Israel volvieran en Teshuvah. ¿Cómo sabes que la palabra Yavgia, que significa encuentro, es tefilá? De aquí, ven Pequia, y no la palabra Pequia, que ese encuentro significa tefilá. Sheneemar, Beata Altit Palel Beam Ad Amazer, dijo Dios al profeta ahí, no reces por este pueblo, Beal Tisa Beadam Rinaut Fila, y no eleves por ellos una canción, un rezo, Beal Tit Gabi, no te encuentres conmigo para rezar por ellos. Vemos aquí que la palabra Peguía también puede ser tefilá. Entonces eso lo que habla de Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu fue aquel que hizo mucha tefilá para que el pueblo judío fuera perdonado. Adran Allah, Mekanen Ishto, Adran Allah, Mekanen Ishto, Adran Allah, Mekanen Ishto, Bliner, Perek nuevo, con Mishnah nueva. Allá me vi también Jatá. Entonces, el esposo de esta mujer, que tenemos duda que hizo algo o no, él traía el Corban Minjá de ella, Betos Keifat Mitzri, dentro de una cesta de mimbre. Pero tral yadea que de le yaguea, y la ponía en su mano. ¿Para qué? Para cansarla, y al cansarla, eso quizás ella reconocía. Con la amenajot tejiratam sofá mekerisharet, todos los korban minjá de harina, tanto al principio como al final, tienen que estar en un kelisharet, un utensilio del Betamikdash. Bezó, pero esta de la sotano, tejiratam bekifat mitzri, al principio iba una cesta de qué, de mimbre. De sofá bekelisharet, al final iba con qué, con un kelisharet,
un utensilio del templo. Kola menajote un ocho memulebuna. Todas las korban minja requieren aceite y aparte incienso. Bezu enate una loshem belobuna. Y esta no requiere ni aceite ni incienso. Kola menajot bal minajitim. Todas las korban minja tienen que ser hechos de trigo. Bezu bamia seurim. Y el de la sotá viene de qué? De cebada. Minjata omer. Afalpiche bamia seurim. El minjat, el korban omer, que también viene de qué? De cebada, y tienes razón, pero igual es diferente al de la sotá. ¿Por qué? Hieta va geres. ¿Por qué? Porque el korban omer venía de geres. Geres es la harina muy refinada, muy cernida. Bezu, pero la de la sotá no, es va quema, harina normal, sin cernir. Y dice, Rabban Gamliel Omer, que Shem Shemeasea, que Shemeasea Maase Behemá, y igual que su acción, esta mujer, es acciones de un animal, de no respetar a su esposo, Kaj Korbaná, también su sacrificio, Mahal Bema, va a ser de qué? De comida, de qué? De animal, que es la cebada. Muy bien, perfecto. Vamos a la Gemara. Tania, Abajanín Omer Bishur Rabbi Eliezer, dijo Abajanín en nombre de Rabbi Eliezer. Leo el paréntesis, ¿y por qué hay que cansarla a esta mujer? ¿Qué de la llegué para cansarla? ¿Qué de esta zorba? ¿Para qué? Para que ella se arrepienta y reconozca, y así no hay que seguir el proceso con ella. Seguimos la Gemara. Incaja Hasatora al obre resonó. Si así Dios se apiada de los que transgreden su voluntad, ya que hacemos todo esto para que ella reconozca y no tome el agua y no vaya a morir, Chas de Shalom. Calva Homer, cuanto más a los que hacen la voluntad de Dios, que Dios se apiada de ellos. Pero le mandan Mishun de Hasahu. ¿Quién te dijo a ti que eso que la pone a cansar para que ella reconozca es porque nos apiadamos de ella, para que no le pase nada tomando el agua? Quizá Dilma, que es de Lótima Gemegila, quizá lo que queremos es no borrar el nombre de Dios, eso es todo, no por ella. Y se la Mara dice, no, Casabar, ¿sabes por qué hicimos esto? ¿Por qué? Porque sostiene que es Rabbi Eliezer, que fue el que dijo esta idea, Casabar, Mashka Beaharka Makri Minjata, que primero ella toma, y al tomar ya se borró la Megilá, o sea que eso ya está borrado, Beaharka Makri Minjata, y después es que se acerca el Korban Minjá y todo eso, y ahí la cansamos. Y si es por borrar el nombre, ya lo borramos. Entonces, ¿por qué la cansas? Es para que reconozca. De ahí, Mishum Megilá, si es porque todo el motivo es para que no borrar la Megilá, ajá, y Mejicala, ya fue borrada. Entonces, todo el motivo, ¿cuál es? Es como dijimos antes, como dijo Rabbi Eliezer, es para apiarnos de ella. Kola Menajot Bejule, Urminhu. La Gemara trae una baraitá para hacer una pregunta. Dice la baraitá, ser menajot kesat. ¿Cómo es el ser de un Korban minjá normalmente? Adam mevi minjá. La persona trae un Korban minjá mitoch beto, de su casa, bekaltot shel kesef o shesav, puesta en una cesta o un utensilio de plata o de oro. Y después trae el toch kerisharet, y después lo pone cuando llega al Betamikdash en un utensilio del Betamikdash, un mekadeshá, y le santifica de kerisharet en este utensilio de Betamikdash, Motena Lea Shamna, después hay que ponerle el aceite, Ulbenotá y el incienso, Molijat al Cohen, la lleva al Cohen, de Cohen Molijat el Mizbeach, y el Cohen la lleva al altar, Umagisha, y acerca este Kelí con la Korban Minjá Beken de Romit Maravit en la esquina sur-oeste del altar, que Neget Judash el Keren, justo en la esquina, en el filo de la esquina, con eso es suficiente. Umesalecta lebonar el después aparta el incienso hacia un lado del Kelí, de Kometz, y después el Cohen hace el Kometz, que es agarrar con la palma, con su palma, lo que entra en los 3 dedos de harina en la parte más que tiene más aceite, pero no le toca kerisharet, lo pone dentro de otro kerisharet, un mekadesho bekerisharet, santifica en este kerisharet este kometz, un melaket el leonatá, y después agarra la parte del incienso, pero trae el gabab y lo pone encima de este kometz, un maleo maktiró bekerisharet, y lo sube al betamikdash, al altar, para quemarlo en su kerisharet, un moljo le pone sal, pero tal gabeishim, y lo pone en los fuegos. Dice que arefa comet, después que se quemó el comet, el resto de la harina se come, berashim kohen leitem le toja, y los kohanim tienen el permiso de poner
en esta parte de la harina que sobró, yain, beshemen, vino, aceite, dvash, miel, ben azurim, elam, melejamet. La única producción que tienen es que leude, que fermente, nada más. Que ahora muy bien, aquí termina la baraita. Ahora la Gemara pregunta, que está en Emihat, está escrito en la baraita, que de Kaltoch el Kesef y Kaltoch el Zahav, que el persona traía en cestas o utensilios de plata y oro, y en nuestra Mishnah dijimos que no, que tiene que ser en un Keli Sharet al principio. Entonces, dice, no, Amar Papá, esta es la respuesta. Emma, Bekelim Arroyen Keli Sharet. No, lo que dijo la Mishnah, no que el principio del Koran Minja es un Keli Sharet, no, es un Keli utensilio que fuera propicio su material para hacer un Keli Sharet, hacer un utensilio del Betamikdash que tiene que ser, que es plata y oro. Entonces, por eso lo traían en utensilios de oro y plata que son utensilios propicios. Por ejemplo, era Miklal de Gifat Mitzrit lo hacía. Se entiende entonces de que la sotá que lo traía en Kefat Mitzrit, en un keli de mimbre, lo había, no es propicio hacer Keli Sharet. Esa sería la diferencia de un korban minja normal a una sotá. Queman, como quien diría esto, de lo que Rabbi Yosef Bar Yehuda, no va como Rabbi Yosef y dijo Rabbi Yehuda de Tane, esa es la baraita. Keli Sharet, un keli del Betamikdash, Shazan Shel Etz, que se hizo de madera, Rebbi Posel, Rebbi dice prohibido, no sirve, y el mimbre también es como de madera. De Rabbi Yosef Bar Yehuda Machshi, pero Rabbi Yosef Bar Yehuda permite, entonces quiere decir que nuestra Mishnah no va como él, ya que nuestra Mishnah lo que viene a enseñarnos es que la persona tiene que traer el Koran Minja en un keli de oro o de plata, que son materiales propicios que hay Sharet, a diferencia de Sotá, que lo trae en un keli de mimbre, que aparentemente no es propicio. Eso no diría como como Rabbi Yossi. Dice la Mara, no, afilo tema Rabbi Yosef Bar Yehuda sí puede cuadrar, incluso podemos decir que Rabbi Yosef Bar Yehuda cuadra. ¿Cómo? Es más, de Amar Rabbi Yosef Bar Yehuda, lo que dijo Rabbi Yosef Bar Yehuda que permite es de madera por hashubim, bonitos, elegantes, importantes, de pejutín, pero cosas que son bajas, de bajo nivel. Mi Amar, ¿acaso él dijo? Dice, ¿acaso lele Rabbi Yosef Bar Yehuda? ¿Acaso Rabbi Yosef Bar Yehuda no tiene la famosa, el versículo que dice, acribuna le fajateja, acribeju, acerca con esto a un gobernante tuyo, a ver si te lo va a recibir? Si tú no acercas esto a un gobernante tuyo, porque no te lo va a recibir el gobernante, ¿cuánto más que no se vas a acercar a Hashem? Entonces, obvio que Rabbi Yosef Bar Yehuda tiene ese versículo, no va a traer el keli en un mimbre. Él permite madera, por una madera, me imagino, caoba, algo bonito. Muy bien. Seguimos. Dijo la Mishnah, Keli Sharet, se pone, esta baraita dijo que no trae el Keli Sharet, se pone un Koran Minja normal en Keli Sharet, un Mekadeshá, y se santifica en el Keli Sharet. Shma Mina, vemos aquí que hay que santificarlo, hay que hacerle la intención. Keli Sharet es Mekadeshim en la mitad. Un Keli Sharet, un utensilio de Tamikdash, no santifica algo que está puesto en ella hasta que le pongas la intención. Aparentemente, si no, ¿para qué lo dijo? Dijo, no, Emma, hay que leer así la baraita. No trae Keli Sharet, se pone el Keli Sharet, le Kadeshá Keli Sharet, para que inmediatamente reciba Kedushá en el Keli Sharet, quiere decir que no se falta intención, solo ya recibe santidad. Pero ten alea shamna ulbonata, y hay que ponerle harina, el aceite, como dijimos, y el incienso. Sheneemar, pone pasuk, veyatzak alea shemen, vertirá sobre la harina, sobre ella shemen, aceite, venatá alea y pondrá sobre ella el incienso. Umolija es el Cohen, y hay que llevarla al Cohen, dichtib beviah el bene Aarón, hay que llevarla a los Kohanim, este Koran Minja, la llevarás, muy bien. De Cohen molija el Mizbeach, el Cohen la lleva donde al Mizbeach, al altar. Dichtib begisha etzel, uno se pone el Mizbeach, al altar. Begisha es la acercará. Dice Magisha bekeren de Romit Maravit, que net judas el keren bedayo. El Cohen la tiene que acercar y ponerla pegada a la keren, a la esquina suroeste, justo que neged enfrente del Judá, del filo de la esquina, y suficiente. Minalan, ¿cómo sabes tú que hay que ponerla así? Dichti, pon el pasuk, Bezo Torah Minja, y esta es la ley de la Koran Minja, Akrevotah, le acercará Bene los Kohanim, Lifnei Hashem, enfrente de Dios, el Penea Mizbeach, en frente del altar.
Ahora, ¿cómo cumplimos esto? Betania, dice la Braita, Lifnei Hashem, cuando pone que hay que acercar la Lifnei Hashem enfrente de Dios, Yahol, tú puedes pensar que hay que ponerla en Maharaf, en la parte oeste del altar, porque esa parte es enfrente a Hashem, que está enfrente de la entrada al Ejal, frente a Hashem. Talmud Lomar, el Pen Mizbeach, no, por otro lado pone que tiene que ser el frente del Mizbeach, y el frente del Mizbeach es por donde se sube, que es la parte sur. Si solamente tengo y el Pen Mizbeach, solo tengo el pasuk que pone enfrente del Mizbeach, Yahol Bedarom, puedes pensar que hay que acercarla a la pared del sur nada más. Talmud Lomar, Lifnei Hashem, el pasuk pone enfrente de Hashem, Haketzat, ¿cómo cumplo los dos pasukim? Magisha Beken de Rumit Maravit, la acercas justo en la esquina de Rumit Maravit, cumple las dos, sur-oeste, esa esquina, Keneget Judá Shel Keren, enfrente justo de que de la esquina, del filo de la esquina, de allá, con eso es suficiente, y ya cumples la mitzvah de acercar Korban Minjá justo en donde está esa esquina. Rabbi Elazar, Omer, no, Yahol, tú puedes pensar que Yagishena Bemara Shel Keren, que el Cohen tiene que acercar el Korban Minjá en la Me'arabá, que fica en la parte oeste de la esquina, o le daró Mashel Keren, en la parte sur de la esquina. Dice, no, a Marta, hay que decir lo siguiente para entender bien el pasuk. Todo el tiempo que tú encuentras dos versículos, uno puedes cumplir a sí mismo y también cumples el otro pasuk. Y el otro versículo, si lo agarras, él mismo lo cumples, pero eliminas la ley del segundo versículo. Entonces, ¿qué se hace? Dejamos de lado, para la explicación, dejamos de lado el que se cumple a sí mismo y elimina al otro pasuk, y tomamos el versículo que se cumple el mismo y también cumple el del otro pasuk. El que cubre los dos versículos, ese que agarramos. Entonces, ¿cómo sería? Que Shatá Omer Lifnei Hashem, cuando pones tú Lifnei Hashem, enfrente de Dios, que dijimos que enfrente de Hashem, que es la parte oeste, de Maharav, que es la parte del oeste, Vitalta, el Pene Mizbeach, eliminas el versículo que pone enfrente al Mizbeach, que es la parte sur, que es Bedarom. Que Shatá Omer el Pene Mizbeach, pero cuando tú agarras el versículo, el Pene Mizbeach, enfrente del Mizbeach, que es la parte sur, que es Bedarom, que ya de Lifnei Hashem Maharav, también cumple el que pone el Lifnei Hashem, que es el Maharav. Haketzat, ¿cómo podemos cumplir con la parte sur las dos cosas? Haketzat, Magishane de Oramashel, que acercas el Korban Minjá en la parte sur de la esquina. No hay que hacerlo justo en el filo, sino en la parte sur. La pregunta de Maraya, no entiendo nada. Vejan Kiyamta, ¿cómo tú vas a cumplir Lifnei Hashem? Si lo pones en la parte del sur, cumples la parte de en el Pene Mizbeach, pero enfrente de Hashem no lo pones porque no está enfrente de Hashem. Dice la Marabashi, Kasabar Haitana, Kula Mizbeach se fue en Caín. No, porque el Tetetana, que era Rabbi Elazar, sostiene que el Mizbeach estaba todo hacia el norte. Entonces, la opinión anterior es que el Mizbeach estaba en la mitad del patio, que justo la mitad es justo de enfrente de la entrada al Ejal. Esta opinión dice que no, que está todo hacia adelante, hacia el norte. Entonces, obviamente que la parte del sur, no lo vamos a poner ahora, obviamente cuadra Pene Mizbeach, porque es el frente, y también cuadra perfecto con Lifnei Hashem, porque cuadra excelente hacia la puerta del Ejal. Perfecto, muy bonito, seguimos. Ahora, Mai Bedayoy, ¿por qué dice la palabra y con esto es suficiente? ¿Qué puedes pensar que había que hacer más? Amarrabashi Starich, hace falta decirlo porque salca de Atahamina. Tú podrías pensar, Tibe Agashab Binjai Gufa. Tú podrías pensar que hay que acercar la harina mamash, no con el keli suficiente, que más malam viene enseñando que nada más con acercar el keli donde está la harina, el utensilio donde está la harina es suficiente. Ve, imagíname, pero quizás hay que hacer así. Hay que acercar la harina a la esquina, es al Korban Minjá a la esquina, y se marcará, dice el versículo, Vikriba la Cohen, y se la acercarás al Cohen, Vigisha la Mizbeach, y le acercará al altar el Cohen.
Entonces pegamos los dos pesukim y aprendemos uno del otro. Más acraba es el Cohen Bekeli. Como cuando le acercamos el Corban Minjá al Cohen, lo hacemos con el Keli, con el utensilio. A Bagashá, este mismo día, también cuando lo acercamos hacia el altar, también es Bekeli. No hace falta que sea la harina misma que toca el altar, con el Keli suficiente. Un mesalek de montar esta dejer, mesalek, hay que retirar el incienso a un lado del Keli para poder agarrar el Kometz del Kometz. Pregúntale para qué es, que es de lotikmos de minja, ¿para qué? Para cuando el Cohen meta la mano con la palma y agarre lo que entra en sus 3 dedos, no agarre nada del Kometz dentro del, no agarre nada del incienso dentro del Kometz, que de Tenan, como dice la Mishnah, Kamatz. Si el Cohen hizo el Kometz, agarró de la harina con la palma con sus 3 dedos, de alabia dotzror, y se le mezcló dentro de esa harina que agarró una piedrita, o garguer mela, o un grano de sal, o corel leboná, o un poco de incienso, pasul. Entonces por eso hay que sacarle a un lado el incienso para agarrarle lo que tiene que ser del Kometz y ponerlo en el Keli Sharet, donde se va a llevar al altar. De Kometz mi makon shnitrabash shamna. Y hay que agarrarlo del lugar donde nitrabá, donde hay más aceite. Minalan dichtiv, por el pasuk, mi soltá un mi shamna, de su harina refinada y su aceite. Y otra vez dice otra vez, mi girsa, de donde está la geres también es harina refinada, o mi shamna. 2 veces pone shamna, con aceite. Presente que tiene que ser el lugar donde más aceite hay. Pero otro de todos Keli Sharet, un manquedeshó be Keli Sharet. Y tiene que ponerlo en otro Keli Sharet, otro utensilio del Betamikdash, un mekadeshó, y lo santifica en este Keli Sharet. La malí, ¿para qué hace falta un segundo Keli? Hakacha Hazim, ya lo santificó una vez, ya tiene que duchar, ya lo santificó una vez. Dice la Gemara, mi de Abba Adam. Es parecido a qué? Al dam, a la sangre. Dam, afalgav de kadishtesa kimetzabar behemá, la sangre mismo que ya recibió kedusha con el cuchillo, que es un cuchillo sharet del Betamikdash, que al pasarlo por el cuello del animal ya recibió kedusha. A darme cacha le ve Keli Sharet, lo vuelve otra vez a poner en otro Keli Sharet para llevarlo al altar. A Hana me lo sabe, también en el caso de la harina es lo mismo, no hay diferencia, hay que ponerlo en 2 Keli Sharet. Un melaquet le botan de otro el gabaf. Y después recoge, después que ya tiene la harina del Kometz, la parte de la que agarró con la mano, con la palma, y lo pone en un Keli Sharet, después tiene que agarrar la parte del incienso que quedó en el otro utensilio y ponerlo encima de este. Y ponerlo encima de qué? De este Keli. Muy bien, dice la Gemara, dichtit, ¿cuál es la prueba del versículo? Vet kol leboná asher la minja. Y se tomarás todo el incienso que está encima del minja. Hay que tomarlo para ponerlo en el otro Keli. Umalejo, y después dice la Gemara, umalejo, y lo sube, umaltiró be Keli Sharet, y lo quema en el Keli Sharet, en el utensilio del Betamikdash. Punto la Gemara, be Keli Sharet maktirle, me quiere decir, con el mismo Keli Sharet se quema, o sea, que se quema también el Keli. El aema no, maaleo be Keli Sharet, hay que leer así la braita, maaleo, lo subes, este Kometz con el incienso, lo subes con el Keli Sharet, le actiro, para echarlo, para quemarlo, porque el Keli Sharet no se quema. Bueno, todo lo bueno, nos veremos el próximo Daf Kol Tuf.